Gentlemen, let me ask you a question. Now, my metaphor might seem a trifle impertinent, but I think it's very much to the point. Which do you prefer? Or should I say, which do you find more convenient? A wife or one of these mulatto girls? No, please don't misunderstand. I'm speaking strictly in terms of economics. What is the cost of the product? What does the product yield? The product in this case being love. Purely physical love, since sentiments obviously play no part in economics. Quite. Now, a wife must be provided with a home, with food, with dresses, with medical attention, etc., etc. You're obliged to keep her a whole lifetime, even when she's grown old and perhaps a trifle unproductive. Now, with a prostitute, on the other hand, it's quite a different matter, isn't it? You see, there's no need to lodge her, or to feed her, certainly not to dress her, or to bury her, thank God. She's yours only when you need her. You pay her only for that service, and you pay her by the hour. Which, gentlemen, is more important and more convenient? A slave or a paid worker? El colonialismo no fue únicamente un proceso de conquista territorial y dominación política, sino también una construcción discursiva que ha moldeado las formas en que se representan y se valoran ciertos territorios peruanos y poblaciones hasta el día de hoy. En el caso de los Andes peruanos, el discurso colonial promovió la idea de que esta región era principalmente una fuente de recursos naturales, especialmente minerales, y que su único valor residía en su capacidad de ser explotada. A la par, se instaló la representación de los pueblos originarios como atrasados, irracionales o incapaces de autogobernarse, lo que sirvió para justificar tanto la extracción indiscriminada como la exclusión sistemática de sus culturas, lenguas y saberes. Abordar este tópico permite desarrollar una mirada crítica y más justa sobre los modelos de desarrollo que se han implementado en el país y abre la posibilidad de cuestionar las continuidades coloniales que aún persisten en el trato hacia los territorios andinos y sus habitantes. En su ensayo, Víctor Vich analiza cómo la sierra peruana ha sido históricamente marginada, no solo por razones políticas o económicas, sino sobre todo por un discurso cultural, que la presenta como atrasada. Según Vich, este imaginario está construido desde la costa y habla que da la posibilidad de ver a la sierra de una manera diferente. Plantea que no solo se trata de un espacio geográfico, sino de una realidad discursiva, sobre la que se han proyectado fantasías, miedos y prejuicios. Ese discurso tiene raíces coloniales. Durante la colonia, los Andes eran vistos únicamente como zonas de extracción de recursos. Esa lógica extractivista, combinada con ideas racistas sobre los pueblos andinos, ha sobrevivido hasta hoy. Así, el supuesto retraso andino no es algo natural, sino una construcción que ha servido para justificar su exclusión. Beach señala que incluso en el Perú republicano, el Estado ha reproducido este modelo colonial, manteniendo políticas que priorizan el despojo sobre el desarrollo integral de estas comunidades. En resumen, el colonialismo sigue presente como una estructura simbólica que organiza el poder y sostiene la desigualdad dentro del país. La fuente 2, al hablar de las causas de la cholificación, se relaciona fuertemente con nuestro tema presentado, pues este fenómeno en el contexto peruano actual trata de la adaptación indígena a la occidental, por la alta tasa de discriminación en las zonas urbanas hacia las andinas, determinando a esta cultura como una inferior en una jerarquía social impuesta por un discurso de un régimen colonialista que es vigente en el país hasta la actualidad. En la fuente 2, Quijano toca el tema de la cholificación, que en su libro es definido como el proceso en el que sectores de la población indígena rural dejan atrás varios aspectos característicos de su cultura tradicional y van asimilando más elementos culturales del occidente criollo. Quijano nos comenta que este fenómeno es el resultado de una convivencia e interinfluencia entre dos culturas establecidas, sustentadas
argumentando que aunque sigue siendo en algunos casos una imposición por parte de sectores limeños urbanos hacia las zonas rurales, ahora es más una decisión, a pesar de que probablemente no sea consciente al ser el resultado de experiencias cotidianas partes de la migración. En la fuente además se comenta que aunque sea un proceso característico de la sierra, la cholificación no está limitadamente concentrada en las zonas geográficas, pues puede variar desde un predominio indígena en el sur del país a un predominio occidental en las zonas muy urbanizadas. Libro de Cecilia Méndez, titulado Incas sí, indios no, se nos habla sobre cómo es que el nacionalismo criollo adopta una identidad excluyente basada en la exaltación del pasado incaico, pero negando al indígena contemporáneo como parte de la nación. Esto se nos deja ver muy claro en la reacción contra la Confederación Peruana-Boliviana, en la que Andrés de Santa Cruz, que fue un gran protector de esta confederación, fue atacado no por tanto por su nacionalidad boliviana, sino por su etnia, revelando que la idea de peronidad implicaba desde sus orígenes un rechazo al elemento indígena, como nos deja ver figuras importantes como por ejemplo Felipe Pardo, en el que prácticamente él era el mayor expositor sobre, podríamos decir, como el discurso de odio hacia este tipo de etnias. Así fue como el colonialismo como tal no desapareció, simplemente se transformó en una especie de discurso nacional en la que prácticamente es parte de nuestra identidad, donde nosotros rechazamos a la idea de indígena y hasta ahora se mantiene. Para comprender cómo el discurso colonial sigue operando en el Perú contemporáneo, especialmente en relación con los Andes, es fundamental revisar y comparar las posturas de estos tres autores. Aníbal Quijano plantea el concepto de colonialidad del poder, con el que se refiere a un sistema de clasificación social basado en la raza, impuesto durante la colonia, y que continúa operando hasta hoy. Por su parte, Víctor Vich analiza cómo el racismo estructural continúa manifestándose en los discursos del Estado, los medios de comunicación y las instituciones culturales. María Eugenia Méndez, desde una perspectiva más cercana a la sociología política, retoma esta línea para argumentar que el racismo no es solo una herencia, sino una tecnología de gobierno. Es decir, que el Estado peruano opera sobre la base de una desigualdad racializada que organiza la vida social, decide quién tiene acceso a los servicios, a justicia o a participación política. En conjunto, estos tres enfoques permiten ver que el discurso colonial no es simplemente una narrativa del pasado, sino un marco operativo que sigue estructurando las relaciones de poder en el Perú actual. La culpa es de esta serrana. Esta chola cree que está en el Coliseo. ¿Cómo se te ocurre venir con canasta? Poco más y te vienes con toda tu casa. ¿Ah? Ya, Cholita, ya. Avanza, avanza. ¿A quién está choleando? Avanza nomás, Cholita, ya, por favor. Avanza. Ya, párate. Avanza, Levántate. Avanza, señor. Levántate. Ya, vamos. Vamos. Avanza. El colonialismo, más allá de un régimen de dominación territorial y económica, debe ser entendido como un discurso, es decir, como un sistema de saberes y representaciones que no solo justificó la conquista, sino que produjo una manera particular de ver y clasificar el mundo. Este discurso clasificó a los pueblos colonizados en jerarquías raciales, culturales y epistémicas que legitimaron la explotación de sus territorios y la subordinación de sus poblaciones. En el caso del Perú, esta lógica discursiva se articuló con fuerza en torno a los Andes. Desde el periodo virreinal, los Andes fueron concebidos como un territorio destinado a la extracción, especialmente minera, donde el valor de la tierra y de los habitantes era medido por su capacidad de contribución a la metrópoli. Reconocer esta influencia no implica negar los procesos de resistencia y reexistencia andina, sino más bien subrayar la necesidad de desmontar las lógicas coloniales que siguen operando bajo ropajes modernos.